En política la lealtad no se firma, se demuestra, venga del partido que venga. Estamos en el municipio de Los Llanos de Aridane, concretamente aquí en La Pérgola, donde nos hemos citado con el alcalde, con Javier Llama, en este caso para tomarnos un appetizer y, por supuesto, profundizar, abordar en diferentes temas de actualidad que repercuten al municipio y que a todos y a todas nos afectan. Alcalde, muy buenas tardes ya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Ailo, muy bien. ¿Tú qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros, gracias, alcalde. Ya sabe que, bueno, en su momento también estuvimos hablando con usted a raíz de estas polémicas declaraciones por parte del concejal de Educación del Ayuntamiento aridanense, del señor Eduardo Pérez. Alertaba a la ciudadanía de esa incertidumbre respecto a la reconstrucción del SEIP La Laguna, y en estos días, bueno, pues lo hemos visto a usted, no sé si un tanto decepcionado, defraudado, tal vez enfadado, no lo sé, pero a estas alturas de la película, de esta historia, ¿cómo se siente? ¿Se han podido reunir? ¿Ha podido usted hablar personalmente con el concejal? ¿Cómo se encuentra, incluso me atrevería a preguntarle, la salud del pacto político? Bueno, yo empiezo por lo que decías, que si la lealtad no se firma, si no se demuestra, o algo así dijiste, me parece, yo creo que es así, ¿no? Pero lo conservo o lo mantengo incluso desde mi etapa en la empresa privada. Yo creo que la lealtad, la confianza, el respeto, etcétera, son cosas que no te tienes que obligar en un papel, son cosas que como personas que somos, como se suele decir, o sea, yo quiero que se confíe en mí porque yo no te digo algo o mantengo mi palabra, no porque lo diga un papel, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo. Desde luego estamos en política y parece que en política vale todo, lo vemos continuamente. A mí no me enorgullece ver cómo anda la política nacional, polarizada de la manera que está, y que se deja de lado pensar en la realidad, que son los problemas de las personas y la ciudadanía, los problemas de la gente, y nos ocupamos y nos preocupamos por otras cosas más banales, ¿no? O sea, por cualquier cosa sirve para atacar a un contrincante político y demás. Entonces yo, lo dicho, yo creo que la salud del pacto no se merma porque hay una persona en concreto o hay algo que suceda que no sea correcto, porque sigo manteniendo que me parece que no es correcto lo que se ha hecho, pero sobre todo y ante todo porque es tan fácil como siendo un concejal del grupo de gobierno. Mi despacho está aquí al final del pasillo, venir a mi despacho, oye, que estoy preocupado por este tema y me gustaría que me lo explicara. Esa conversación nunca tuvo lugar. Nunca tuvo lugar esa conversación y no se ha preocupado el concejal por venir a preguntarme a mí directamente, ¿sabes cómo está este tema que me preocupa? Entonces, si ni siquiera lo has hablado conmigo, ¿para qué te vas a los medios a crear incertidumbre? Y no incertidumbre sobre las obras, sobre el cabildo, sobre el gobierno de Canarias. La incertidumbre a quien se la tratas de trasladar es a las personas, a la comunidad educativa. No tiene sentido. Y vuelvo a repetir lo que te decía en la entrevista el otro día. Si en algún momento el proyecto del Colegio de La Laguna, del Cole Azul, ha tenido o ha presentado certidumbre, es ahora. Ahora sí que hay certidumbres con ese colegio. Ahora la comunidad educativa se ha movido como corresponde. Batallaron mucho los padres, los grupos del padre, del SEIP La Laguna, esas AMPA, lucharon mucho porque este colegio fuese una realidad, porque llegase ese proyecto. Fueron a la Comisión de Educación, en la que pude estar presente además, donde además sosteníamos que la cesión de competencias al Cabildo, llegado el caso, ¿no? Entonces yo entiendo que las competencias están cedidas. Hace escasamente un mes, se firmó final de agosto, señores. Ha pasado un mes. O sea, si hemos estado 2 años para hacer el proyecto, porque ahora en un mes queremos que se empiece la obra en un mes. Ojalá, ya te digo yo que el Cabildo, si hubiera tenido esa posibilidad, lo hubiese hecho. Y el Cabildo lo va a hacer por la vía de urgencia. En esa nota de prensa que saca Eduardo en nombre del PP de Los Llanos, con lo cual va Eduardo, pero va al PP de Los Llanos. En esa nota de prensa se alude a la incertidumbre y que si va a ser un procedimiento ordinario. Eso demuestra el desconocimiento total de lo que se va a hacer. El procedimiento va a ir por la vía de urgencia. ¿Por qué no se puede por emergencia? Que es lo que tanto el presidente del Cabildo como yo seguimos defendiendo, que se permita actuar por emergencia en Coladas, porque el colegio está en el borde, justo en el borde de Coladas. Hay una parte del colegio que está fuera de las Coladas. Entonces no se permite ya ir por emergencia. Se hubiera podido hacer hace tiempo. ¿Vale? Hace ya mucho tiempo atrás se podía haber hecho, pero en este momento del tiempo no, pues se va a ir por urgencia, que es la carta que nos queda, y ya eso está. Nosotros ya hemos cedido el suelo al Cabildo para que pueda hacer la obra. El Cabildo tiene el convenio firmado, la transferencia de fondos del Gobierno de Canarias, y ya tiene que empezar la obra. Palabras del presidente, antes de final de año, si no pasa nada, debería estar comenzada esa obra.
por lo menos lo que es la demolición bueno, desde luego ya licitada la obra para que se licite, por la vía de emergencia se van a cortar los plazos también, ¿vale? Entonces a mí no me cabe la menor duda que el Cole de la Laguna será una realidad muy pronto y a la ciudadanía y a la comunidad educativa se lo traslado. Ninguna incertidumbre. Alcalde, volviendo a la salud del pacto político, ya usted nos adelantaba, ¿no?, en ese programa de radio que hemos retomado, y aprovecho también para decirle a nuestros seguidores que estaremos de lunes a viernes de 11:20 a 12 del mediodía en la 92.7 y en la 106.4. Bueno, una vez lanzada esta cuña, esta autopromoción, alcalde, sí, como le decía, volviendo al tema de la salud del pacto político, que usted nos decía que, bueno, que la salud no tenía por qué ser una salud mala, mermada. Evidentemente hay diferencias como en todas las familias y en todos los partidos, y es bueno que esas diferencias existan porque democráticamente yo creo que es un proceso bastante enriquecedor y un proceso bastante maduro, pero sí que creo que le voy a hacer una pregunta que al menos que a mí me conste no se la ha hecho nadie, y voy a ser bastante más concreto y más específico y directo. ¿Seguirá este concejal Eduardo Pérez al frente de la Concejalía de Educación, o al menos se ha replanteado usted como alcalde que él continúe como concejal? Mira, yo, como siempre digo, las cosas no se pueden tomar decisiones en caliente, eso es lo primero. Yo no soy persona de tomar decisiones en caliente por más que te molesten, ¿no? Entonces aquí hay un tema que debe ser incluso decisiones de partido, ¿no? Hay unas críticas de un concejal del Ayuntamiento de Los Llanos vertidas en nombre de su partido al Cabildo Insular de La Palma y a su presidente. Yo entiendo que aquí tendrá que manifestarse, llegado el caso, el presidente o Nivel Barreto, como nuestra secretaria, manifestarse también al respecto. Yo, desde luego, tengo la libertad de poder hacer cualquier cosa en ese sentido, ¿no? Pero yo me gusta pensar y sopesar mucho las cosas, tomar decisiones ya en frío. Yo me reuniré de todas formas con el concejal, de luego hablaremos de este tema, lo pondremos sobre la mesa, cómo hay que hablar las cosas, que es de frente y no por notas de prensa. Hay que hablar las cosas como estamos tú y yo aquí ahora, sentados en una mesa que yo siempre, mi mano y la puerta de mi despacho están abiertas para que eso se produzca de esa manera. Con lo cual, vuelvo a insistir, esto obedece a juegos políticos en los que yo entiendo que se deja de lado el verdadero trasfondo de la cuestión. Aquí lo importante son las familias y el cole. Se está dejando de lado eso por hacer política con algo que no se debe hacer. Por lo tanto, yo ahora mismo no me planteo nada, el pacto continúa adelante, se hará lo que tenga que hacer, quiero decir. Yo desde luego lo que no voy a admitir son faltas de respeto y que se olviden de las directrices que hay en el ayuntamiento, un grupo de gobierno, y que no se sigan. Entonces, si las cosas de repetirse, pues se tienen que tomar decisiones. Insisto que el escenario es el que es. Esto está elevado al partido internamente y bueno, a nivel internamente que se resuelva lo que se tenga que resolver, y espero que esto no vuelva a suceder. No tiene por qué suceder porque, insisto, las puertas de mi despacho están abiertas. Cuando quieran hablar de cualquier tema estamos para hablar y para aclararlo, y ya luego si es a nivel Cabildo Insular, que lo diriman a nivel Cabildo Insular los grupos, Partido Popular y Coalición Canaria en el Cabildo, es cosa de ellos. Yo lo que quiero emplear mi tiempo son en las cosas de nuestra municipalidad, de nuestro municipio. A este municipio me debo y quiero trabajar por este municipio y no perderme en otras historias, hacer las cosas como son por el municipio. Pues vamos a enfocarnos en temas precisamente también del municipio. Por ejemplo, yo creo que podemos hablar, alcalde, si usted me lo permite, del plan de asfaltado, porque leía también en sus redes sociales que estamos hablando de un plan, de un documento que podría ser histórico y, por supuesto, esencial para el municipio aridanense. ¿Cuáles son los criterios, ¿no?, que ustedes han seguido, en los que se han basado para sacar adelante este plan y en qué consiste? Si usted nos lo puede desgranar un poquito. Voy a intentar ser lo más didáctico posible. Los Llanos de Aridane nunca ha tenido un plan de asfaltado como tal. Cuando hablamos de un plan, hablamos de un plan plurianual. Hablamos de empezar a hacer las cosas con un orden, con un criterio, tocando todos los barrios con las necesidades y abarcando a todo el municipio al final, ¿no? Con un plan claro que es plurianual. No podemos acometer el asfaltado de todo el municipio de un plumazo. No tenemos esos recursos para hacerlo. Lucharemos por conseguir recursos, incluso fuera, ya sea en este país o incluso en Europa, para poder acometer un plan de asfaltado en condiciones más, que sea más ambicioso, ¿no? Ahora, de momento, y como lo hacemos con recursos propios, pues tenemos que limitarnos a nuestro presupuesto y los recursos que tenemos. ¿Qué necesidades tiene el municipio? Muchas. Nosotros tenemos un listado que alcanza casi los 40 caminos municipales
con necesidades urgentes de asfaltado, porque además con muchas quejas vecinales, por el estado en el que se encuentran, por los continuos baches. Estamos continuamente tirando de nuestra concejalía de obra de bidones de asfalto para parchear los caminos, y eso estaríamos todas las semanas haciendo eso. Y hay que empezar a aplicar soluciones pensando más a futuro. Si son 40 y pico caminos de momento así municipales que hemos detectado como urgentes, que habrá más, seguro, y habrá vecinos que dirán, yo no he visto el nombre de mi camino y tienen necesidades, seguro. Nuestro plan de asfaltado es abierto, es decir, tendremos que seguir sumando caminos ahí. Hemos detectado nosotros unos buenos pocos, 40, con los que ya hemos empezado a hacer esa planificación. Ya tenemos en licitación algunos caminos, ya tenemos proyectos terminados de otros y estamos trabajando en más proyectos. Y se seguirán sumando caminos en este año, en el próximo y en los siguientes. Ese es el plan. Pero insisto, si no son pocos los casi 40 caminos y los que vayan a venir, es que tenemos casi 60 y tantos caminos nuevos resultantes de lo que ha pasado en este municipio, de la crisis volcánica. Los Llanos de Aridane es el municipio más afectado por el volcán. Ha hecho muchos desastres. Y luego, ¿qué ha pasado? Que gracias a esas leyes que se han aprobado el gobierno de Canarias, pues se ha permitido, por ejemplo, que los damnificados que hayan perdido una vivienda dentro del volcán, digamos, 100 metros cuadrados, pues hayan podido construir esos 100 metros cuadrados fuera de las coladas, en un terreno rústico, protección paisajística de al menos 500 metros. Esa opción, que creo que ha sido se ha tomado como buen criterio desarrollar esta ley, que ha supuesto que aparezcan calles nuevas. Hay vecinos que al unirse para comprar una parcela, pues a lo mejor ahora de repente hay 10 casas en una parcela con una calle de tierra que nos las han tenido que ceder al ayuntamiento para nosotros poder darle las licencias para construir, ¿vale? Eso va a suponer que el ayuntamiento en un momento determinado tendrá que llevar todos los servicios por esa calle y asfaltarla. Pues tenemos más de 60 de ese estilo. Entonces, en este plan de asfaltado, ¿qué van? Caminos con necesidades imperiosas, urgentes de asfaltado, y también van estos nuevos caminos. Iremos combinándolos. Por ejemplo, hay un camino nuevo que ha surgido en la zona de Tajuya, donde para nosotros es el camino que más viviendas nuevas hay, ¿no? En ese camino ya estamos trabajando el proyecto para que ese camino se pueda asfaltar, ¿vale? Es importantísimo que se haga. Insisto que nosotros ya tenemos, por ejemplo, el camino, te lo diré, el camino Faría es uno de los que vamos a hacerlo ya en breve. Y también tenemos en Velázquez, por ejemplo, la semi-peatonalización de la calle Velázquez en Argual también. Luego también el Camino a las Piteras y el Barranco de los Hombres en Las Manchas. Y bueno, y en los barrios, como te decía, el Sargento y Faría son continuación uno del otro. En eso se va a actuar ya están en licitación. Estos primeros 3 ya están en licitación. Seguirán viniendo licitaciones. Nosotros vamos a ejecutar antes del 31 de diciembre, se ejecutarán estos trabajos, siempre y cuando las licitaciones no queden desiertas, que esas otras. Nosotros licitamos, claro. Se tienen que presentar empresas, animo desde aquí a que las empresas que nos estén viendo lo puedan hacer. Una vez que se adjudiquen esos trabajos, los plazos son más o menos cortos y lo hemos hecho optimizando que se pueda hacer en este año, ¿no? Tenemos previsto 1 millón de euros para 2025. No hemos llegado a tiempo de sacar este plan de asfaltado antes, entonces ahora mismo tenemos alrededor de la mitad, unos 500.000 euros para ejecutar en este año, ¿no? Entonces ya en el año que viene significará que pondremos más de 1,5 millones sobre la mesa para que se hagan todos esos caminos, todos esos trabajos el próximo año. Insisto que esto es abierto, es dinámico. Iremos asfaltando caminos y se irán añadiendo a ese listado nuevas necesidades, ¿no? Como digo, habrá vecinos que nos escuchen y dirás que el mío yo no lo he visto en ningún sitio. No se preocupe nadie, lo añadiremos y iremos marcando prioridades en función de lo que los técnicos municipales también digan dónde están los caminos en peor estado, ¿no? Y con la intención de llegar a todos cuanto antes, pero insisto, con un plan plurianual para llegar a todos los llanos y insisto, plurianual que supera incluso esta legislatura, o sea, que tenga que seguir 2025, 26, 27, 28, hasta el año que haya que llegar, porque llegará un momento que tendremos que volver, digamos, al principio, ¿no? Pero el planteamiento es ese, que tengamos un municipio de los llanos con unos caminos y unas carreteras a la altura de lo que este municipio necesita. Alcalde, y por cierto, ¿qué ha pasado realmente con el Plan General de Ordenación? Se lo pregunto porque debe ser bastante tedioso tener que reiniciar su tramitación. El Plan de Ordenación, así grosso modo, para que quede claro, ¿no? Estamos con un plan del 87.
Hubo un plan que se aprobó en 2010 y entró en vigor en 2011 y lo tumbó el Supremo en 2015. Pues ese plan hubo que descartarlo y se decidió en la legislatura ya pasada iniciar un plan. ¿Qué pasa? Tú inicias un plan con los estudios de medioambientales, ¿no? Y hay unos plazos además en los que tienes que tener ese estudio hecho para continuar y si no caduca. Entonces nosotros, cuando yo llego a la alcaldía, para nosotros siempre ha sido una prioridad el plan de ordenación del municipio. Impulsamos, lo encontramos en una fase muy temprana, dentro de la fase 2, digamos, de avance, y avanzamos hacia la fase que se llama propiamente fase de avance, en la que la ciudadanía pusimos una oficina en la Casa de la Cultura y la ciudadanía hizo sus aportaciones. Luego empezamos a recibir incluso algunos informes sectoriales. Nosotros, insisto, lo que le dimos prioridad y lo impulsamos, pero al mismo tiempo que estamos en la fase de avance, solicitamos un informe jurídico de en qué situación se encontraba el plan. Y ahí detectamos varias cosas, ¿no? Detectamos que los informes ambientales estaban caducados no, caducadísimos. Más de 20 meses caducados, cuando realmente tenemos la experiencia de un plan de ordenación en Península que por 7 meses caducado el estudio medioambiental tumbaron el plan. ¿Qué es lo que estamos intentando? Y hablaba usted de 20 meses. Más de 20 meses caducados los estudios ambientales, ¿vale? Hubo una prórroga por el volcán, que se excedió también la prórroga, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, ¿qué es lo que voy a tratar bajo todos los medios que quiero que todo el mundo le quede claro? Que se queden claros con una cosa: seguridad jurídica. Ahí es donde nos tenemos que mover. Este municipio no se puede permitir que un plan de ordenación se vuelva a tumbar. ¿Cómo tenemos que movernos? Con seguridad jurídica, haciendo las cosas bien. Al final es hacer las cosas bien. ¿Qué requiere un plan de ordenación? ¿Cuáles son los plazos? Pues vamos a respetar eso y vamos a terminar un plan de ordenación que cuando lo terminemos se pueda decir, tenemos seguridad jurídica de que no nos lo van a tumbar por los estudios ambientales, ¿vale? O no nos van a tumbar por cualquier cosa que tenga que ver con la normativa jurídica. Entonces, insisto que lo nuestro y mi parte, lo que nos corresponde ahora y al equipo técnico redactor que se va a hacer cargo, es darnos la seguridad jurídica de que las cosas se hagan bien y que tengamos un plan de ordenación cuanto antes. Oye, si al final de esta misma legislatura, como he dicho, en 2027, podemos tener un plan de ordenación ya en su fase de aprobación inicial, es fantástico. Trabajo que se ha hecho hasta la fecha, por ejemplo, esta fase de avance que te decía antes, que fui yo mismo quien la impulsé nada más llegar a la alcaldía. Toda esa información que aportó la ciudadanía, eso no va a caer en saco roto, se aprovecha todo, ¿vale? Toda esa información existe, está y la va a tener el equipo redactor que se va a hacer cargo, con lo cual estoy seguro que vamos a actuar desde la seguridad jurídica y vamos a caminar a una velocidad distinta, de tal manera que tengamos un plan de ordenación este municipio cuanto antes. No quiero dar plazos, pero también sé que el año que viene probablemente va a entrar una ley del suelo, se va a modificar la ley del suelo y esa ley del suelo nos va a beneficiar, porque va a simplificar los pasos en el plan de ordenación. Entonces eso va a significar que lo vayamos a tener antes. En 2027 a lo mejor, y si no en 2028. Aquí ahora mismo no se trata de un año más, un año menos, se trata de tener un plan de ordenación en la etapa postvolcánica, con lo cual va a poder absorber, asumir en la nueva realidad del municipio y que lo tengamos cuanto antes. Esa es la línea de trabajo y vamos a estar muy pendientes de que el equipo redactor haga sus cosas en tiempo y forma, ayudándoles y trabajando conjuntamente con ellos. Y muy pendientes, alcalde, también estamos desde este medio de comunicación, por supuesto, es nuestra labor, es nuestra responsabilidad de la recuperación social y económica de la isla de La Palma, sí, de la propia reconstrucción y, por supuesto, que ponemos encima de la mesa una vez más la LP2. Créame que a mí me gustaría saber formularle la pregunta de una manera más atractiva, novedosa, para no caer en el tedio y que al menos resulte, bueno, pues algo nuevo, como acabo de decir hace un momento. Sin embargo, voy a reducir y a simplificar la pregunta y allanarla bastante. ¿Qué pasa con la LP2, alcalde? Mira, nada más leo de la pregunta, yo entiendo, la LP2 por sí sola, el decir LP2 casi se pregunta solo, ¿no? Yo tuve la posibilidad hace escaso par de semanas de llevar esta pregunta al Parlamento y preguntárselo directamente como pregunta oral allí en el Pleno al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Y yo se lo decía, ¿qué pasa con el LP2? Y le dije literalmente,
¿Qué pasa con la LP2? ¿Se va a hacer la LP2? ¿Sí o no? Yo fui así de pragmático, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente necesita información. Lo que no podemos es vivir en un limbo al que la gente no le llegue la información. La gente se preocupe y que al final digamos, oye, ¿qué pasa con esto, no? La realidad en este sentido es que ha habido varios, es una zona complicada, es una zona que está muy cerca del cono volcánico y demás, y ha habido distintos trazados y demás. El trazado definitivo ya se asumió, ya existe. La partida presupuestaria, y me lo decía además el consejero en aquel momento, ya hay partida presupuestaria, si no recuerdo mal la cifra, me dijo creo que 24 millones de euros del gobierno de Canarias para este trazado, estos 2 kilómetros que se llevó de la LP2, el volcán. Ya está esa partida por parte del gobierno de Canarias y ya está elegido, además, como decía, el trazado es definitivo y en el anexo que ya existe al respecto, ya está en la fase de intervención, o sea, ya ha pasado los distintos pasos y está en intervención del gobierno de Canarias. Eso significa que será cuestión, entiendo yo, de semanas que esto ya salga y se pueda adjudicar los trabajos, con lo cual también lo mismo digo, o sea, de aquí antes de final de año se debería estar trabajando en esa carretera ya y que sea una realidad el LP2, que al final el LP2 lo que hace es acercar a las personas, acercar al barrio de Las Manchas, al Valle de Aridane, acercar Fuencaliente al Valle de Aridane. Es una carretera completamente necesaria por eso, porque cuando hablamos de carreteras estamos hablando de movilidad y de la movilidad de las personas. Entonces tenemos que ser capaces de tener herramientas que hagan que la movilidad sea más fácil y que las personas podamos estar más cerca de los principales, en este caso, principales núcleos poblacionales y de los principales recursos como los médicos, ¿no? O sea, los hospitales, el ambulatorio, etcétera, venir a un ayuntamiento, o sea, que estemos más cerca. Entonces, la LP2 va a ser una realidad más pronto que más tarde, ya te digo con certeza. Y no solo eso, sino la LP11, que sería la LP211, perdón, que es la carretera que estaría justo más al oeste que la LP2, que para que todos nos entendamos, la carretera que unía La Laguna con Todoque. Esa carretera está también en un estado bastante avanzado y probablemente durante este mes de octubre, principios de noviembre, estemos hablando de que la carretera se abre al tráfico en una fase inicial, no terminada por completo, pero sí se puede abrir al tráfico para que esas personas que vienen también de la zona del barrio de Las Manchas o de la zona sur de Las Coladas, por decirlo así, pues tengan también más cerca el llegar al barrio de La Laguna y por tanto llegar a Los Llanos. Hablamos de que se nombraba además en el PayPal que será una realidad que la LP211 existe ese compromiso de parte de la empresa o que se tenga cuanto antes, lo dicho, durante este mes, más tardar principios del mes próximo. Pues ojalá que pronto tengamos buenas noticias respecto tanto a la LP211 como a la LP2, por supuesto que sí. Alcalde, no quiero cerrar esta entrevista sin preguntarle también por la aprobación de la ley de volcanes, porque estamos hablando de una ley histórica teniendo en cuenta que ha sido aprobada aquí en Canarias, la primera ley de volcanes, pero a nivel nacional, de toda España. Claro, cuando nosotros analizamos esta ley, cuando recordamos todo lo que sucedió en el año 2021, ahora la gente también lo que quiere saber es, bueno, en caso de catástrofe en estos momentos, ¿cuáles serían las garantías que nos brindaría dicha ley de volcanes? Bien, pues lo dices bien, tenemos una ley del cielo en Canarias desde los años 80 y algo, y no teníamos una ley de volcanes, unas islas como las Canarias somos islas volcánicas. Islas volcánicas. Entonces yo lo decía Jonathan, el compañero alcalde de La Breña, y diputado también, compañero diputado en el Parlamento, lo decía en su discurso ahí en el Parlamento, que se trata de un regalo. Y yo suscribo sus palabras, es un regalo, esta ley es un regalo. Esto es un regalo que nos hacen todas esas personas damnificadas que decidieron asociarse, que decidieron pelear por las injusticias que se estaban encontrando y lo que les costaba pelear, el tener sus indemnizaciones, el que la indemnización correspondiese. Y se movieron, consiguieron recoger muchísimas firmas, más de 18.000 firmas por toda Canarias, para poder presentar en el Parlamento una iniciativa legislativa popular. La registraron como una iniciativa popular, desde luego, yo tengo la suerte de haber estado presente el día que lo hicieron, y luego es una vez que ellos lo presentan en sede parlamentaria, esa ley no hizo sino enriquecerse.
¿Por qué? Con las aportaciones de los distintos grupos políticos que conformamos el arco parlamentario, ¿no? La ley se enriqueció y también desde aquí hacer un reconocimiento a los letrados, a uno de los letrados en concreto de la Cámara, que colaboró también decididamente para que esa ley cogiese una forma, digamos, definitiva de momento, ¿no? Entonces, al final se ha aprobado en sede parlamentaria la ley de volcanes y esa ley trae certezas también para todas esas personas que vuelvan a pasar por un proceso volcánico, tipo lo que nos pasó con el Tajo Gaite. Quien vuelva a enfrentarse a esa situación pueda tener certezas a la hora de recibir las indemnizaciones, a la hora de volver a construir sobre coladas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una ley que al final ha contemplado todas esas situaciones a las que nos hemos enfrentado sin saber cómo hacerlo, qué iba a pasar, si estamos más amparados, más desamparados. O sea, todo eso lo que se ha hecho es englobarlo en esa ley para que a futuro quien vuelva a enfrentarse a una desgracia como la que nos ha pasado actualmente tenga algo a lo que agarrarse, tenga una ley. Y insisto, una ley, como tú dices también, una ley para toda España. Una ley para toda España. Evidentemente las Islas Canarias somos las que somos de origen volcánico y tenemos los volcanes, somos las islas jóvenes y un territorio en el que probablemente, o sea, en el que nadie duda que vuelva a haber un volcán. De hecho se habla mucho ahora en Tenerife, lo que está pasando con esos enjambres sísmicos y demás. No quiero alarmar a nadie, pero bueno, ¿podrá pasar en Tenerife a futuro? Pues es muy probable. ¿Podrá, o casi seguro, podrá haber un volcán en La Palma en X años? Seguro que lo va a haber. Otra cosa es que lo veamos nosotros o no. Pero lo que sí es seguro es que todas estas personas a las que desde aquí les mando un enorme saludo y todo mi reconocimiento como alcalde y como diputado a esa iniciativa legislativa popular, que gracias a ellos, todos los que vengan detrás vamos a estar eternamente agradecidos de que hubo alguien que detectó que había una ley que no estaba, que existía esa necesidad y que se han preocupado, ¿vale?, sin coste, sin precio, o sea, nadie les pagó por esto, se preocuparon por dejar un futuro mejor. De manera altruista. De manera altruista, un futuro mejor a los que vengan detrás. Esa es la manera en la que se debe hacer la política. En este caso, siguiendo iniciativas tan bonitas y tan loables como la iniciativa legislativa popular en este caso, y los que estamos con responsabilidades públicas creo que tenemos que obedecer a eso mismo, a dejar un futuro al final mejor que lo que encontramos para los que vengan detrás y para los ciudadanos que ahora mismo viven en el municipio o en las islas. Pues alcalde, con este mensaje tan bonito, poco más me queda a mí que añadir, así que nos vamos a despedir. Por supuesto que le agradecemos como siempre su disponibilidad, que nos haya atendido, que haya hecho este repaso de la actualidad y seguiremos en contacto, por supuesto. Por supuesto, sabes que estamos encantados de charlar un ratito contigo, Dailos, y con Onda Cero, desde que quieras, en cualquier momento. Así que muchas gracias a ti. Muchas gracias, muy amable. Adiós, amigos. Adiós. Ahora bailo casca yo. Lo tenemos, tío, ya está. Yo creo que no llegamos a la media hora, ¿eh? O sea que para mí está más que bien. A ver. No llegamos. 25... ¿Te acuerdas cuando íbamos no, fácil. ¿No? ¿Te acuerdas cuando íbamos a empezar que sonaron las 3? Ah, correcto. Vale, casi. Estaremos en 26, 27. Por ahí. Vale, por ahí.